Ujú. Este, parte del temario versa acerca de que se hable de las escuelas. eh, en este particular de ideas, bueno, quisiera aclarar o manifestar que una escuela es una corriente o dirección del pensamiento que básicamente en la mayoría de las ciencias sociales, o bueno, en las ciencias sociales, vamos a decirlo así, tiene una clasificación tricotómica, que sería la escuela clásica, la escuela positivista y una escuela ecléctica, que tiene varios perfiles dependiendo de, de cómo se constituya esa corriente del pensamiento, como por ejemplo la terza escuela, así en italiano, o la defensa social, o el tiempo del utilitarismo, o el tiempo del despertar ilustrado. Hay una variabilidad de corrientes que en este caso, pues el temario y nuestra exigencia para poder perfilar un objeto de estudio dentro de la metodología jurídica, es a versar sobre las bases naturalistas y sobre las bases positivistas, y por qué no, o sea, si ya estamos diciendo la división tricotómica fundamental de las corrientes o direcciones del pensamiento, una escuela ecléctica, ¿no? Como lo habíamos dicho, o una terza escuela. Pero la primera, la escuela clásica tiene, híjole, es difícil explicar esto en pocas palabras, pero digamos que el derecho penal y su primera etapa de formación o de integración del pensamiento tiene que ver con una base naturalista. Esa es la primera observación que le podríamos hacer a este tema, ¿no? Una base naturalista. ¿Qué significa eso? El momento específico en el que el ser humano llegó a decir que, que nosotros, los seres, tenemos derechos por el solo acontecimiento de ser seres humanos. Es jus naturale. Incluso se llegó a versar en el sentido de que hasta la naturaleza tenía que ser respetada como hoy por hoy, pues el derecho ecológico y el derecho colectivo del que se versa, por ejemplo, en la ley de amparo reformulada en el 2013 con motivo de la reforma del 2011. Y esto trajo un cambio impresionante que probablemente tenga que ver enseguida con su primer característica, que sería el principio de legalidad. La tercera escuela también lo sostiene, en tanto que la escuela positivista tiene otro perfil. Ajá. Sin embargo, no se ha dejado de lado esta característica del pensamiento jurídico que tiene que ver con este principio, que sería nullum crimen nulla pena sine lege. No existe crimen sin pena, sin ley. Y que recordando el Tratado de los Delitos y de las Penas del Marqués de Bonesana, Sechare de Beccaria, ahí el siglo XVIII, cuando en Inglaterra dice la biografía que él era un gentleman country, es decir, una persona de aristocracia. Hay que aclarar que el derecho se ve impactado por el cambio económico del mundo y la burguesía es, digamos, la institución que viene a suplir a la decadencia o, digamos, a la cayente en ese momento aristocracia, que con motivo de lo que dijimos el martes, cuando se versa acerca de las aportaciones de Montesquieu, entre otros de los autores, y sin olvidar a los franceses, poco a poco va perdiendo fuerza ese poderío del linaje o de la sangre que se había manifestado durante prácticamente toda la Edad Media con motivo de la monarquía absoluta
y o con motivo pues de posteriormente la monarquía relativa y en los cambios de economía, los cambios que se reconocen en la riqueza de las naciones de Adam Smith, entre otros de los postulantes que versan acerca de los cambios que representaban la mutación de un paradigma a otro paradigma, como lo dice Thomas Kuhn, ajá, en donde en su libro así, pues intitulado Paradigma, habla de cómo hay una especie de barranca, un vacío entre la época artesanal, la época agrícola, ¿no? Ganadera, que principalmente fue la fórmula del trabajo durante todo el oscurantismo, y que cuando llegan ya los cambios aparejados con el Renacimiento y para posteriormente la Ilustración, pero primariamente las épocas renacentistas, se dice pues que, que el mundo ya no soportaba el mecanismo de tentación del poder que se llegó a tener durante la época del absolutismo o del poder absoluto, del fascismo, no obstante que el concepto fascismo es de otro tiempo. Ajá, o sea, es más reciente, es más propio del siglo próximo pasado y con motivo de personajes como Mussolini, como Lenin, como Hitler, no se olvide de este sujeto, de Franco, de Allende, de Stalin, entre otros muchos varios de los que practicaron o todavía seguían siendo totalitaristas, pero en su modalidad fascismo, ¿no? Y que por conducto de lo que pasa desde el cierre de la Primera Guerra Mundial, cuando comienza a platicar acerca de la creación de los estatutos de creación del Partido Nacional Socialista Nazi, y para cuando llega en su momento sea la representación gravísima, pues, de la praxis de un imperio totalitarista, fascista, que pretendía conquistar el mundo, ni siquiera nada más la Europa de aquel momento, entre los Balcanes y la península ibérica, sino el mundo entero. Y sin embargo, bueno, afortunadamente creo yo, la unión de los países que posteriormente se divide en Alemania y se divide en varios de los territorios que habían sido conquistados por ellos, pues al final del día hacen lo mismo, ¿no? Nada más que con el discurso de que la difusión equitativa de la producción de estos, pues, de los factores de la producción, la riqueza distribuida entre quien tenga más habilidades y facultades para poder constituirse como un sujeto empresario o capital, era la mejor opción. Y nos ha demostrado con el paso del tiempo que lo que trae es eso, ¿no? Falta de equilibrio entre lo que Carlos Marx le llegó a llamar clases sociales, ¿no? Porque antes de esto se versaba, si bien queremos decir de alguna manera algo, porque hoy por hoy la sociología es la primera materia que representa la época moderna, con Augusto Comte, de cuyo contenido se puede hablar de estratificación social, pero Marx fue el primero durante el siglo XIX que empezó a hablar de clases o de clasismo, ¿no? Entre la media, alta, baja, etcétera, y subdivididas estas entre sí. En tal virtud, vuelvo otra vez al discurso. Cuando hoy todavía se conserva este principio, es el que rige, digamos, uno de los conceptos de violación que nosotros podemos mencionar y los preceptos constitucionales violados en el desarrollo de un amparo, que sería el numeral 14 constitucional en su párrafo tercero. Por aquí lo traigo y déjame buscar. Uh-huh. Pero nace originalmente, así como lo he manifestado, que tiene que ver con el nullum crimen nulla poena sine leche, y la escuela clásica tiene esa base justnaturalista que parecería contradictorio al ser justnaturale, pero que
mancuerneado con el principio de legalidad, se versa acerca del hecho del de que, del de que el ser humano tiene, simplemente por el hecho del ser humano, derechos. Y esa, digamos, que sería la primera generación de los derechos humanos, que se presenta precisamente cuando los libros versan acerca del humanismo y que entre otros se encuentra representado por Sechare de Beccaria. Y digo, ¿por qué parecería contradictorio? Porque el principio de legalidad, pues, ¿qué? O sea, ¿cómo lo vinculamos con el tema del jus naturale, ¿no? O del jus naturalismo. No existe crimen sin pena, sin ley. O sea, no se puede actuar despóticamente para por cuanto hace, digamos, al acontecimiento del de que porque solamente la clase aristócrata, hablando entrecomilladamente, vuelvo a repetir, aclarando mis temas de clase social, pero el perfil o es la estratificación aristócrata hiciera una imputación de la comisión de una conducta tipificada como delito por la ley penal durante el 1600, el 1500 y más para atrás todavía, hasta llegar el 1700, que fue donde el Renacimiento tiene, que ya había existido 2 siglos anteriormente, pero donde tiene un impacto ya en el pensamiento y el cambio de paradigmas del pensamiento del ser humano y que tiene como consecuencia la creación de corrientes o direcciones del pensamiento, como lo es pues esta escuela clásica a la que estoy tratando de introspectarme, bases necesarias de la percepción de un abogado penalista. En este particular de ideas, vuelvo a repetir, como lo hemos repetido ya en las anteriores conversaciones, necesarísimo conocimiento o reflexión o base de la reflexión para que se pueda seleccionar el campo del saber que me interesa a mí. ¿Capich o no capich? Es decir, cómo practicar la observación si yo no tengo, digamos, las bases fundamentales para poder seleccionar mi objeto de estudio, que es lo que habíamos mencionado desde ya todas las otras conversaciones que hemos estado juntos platicando. Espera, ¿dónde está la Constitución? Aquí estás. Ay, no sé, desde que me dio diabetes, no tengo tacto, o sea, es una bronca agarrar mis tarjetas para ir al banco o seleccionar un billete, o sea, como que pierdes tacto en la base de cadactilar y luego no puedes ni pasar rápido las hojas. Necesito mi dedal, pero no sé dónde lo dejé. Hasta voy a comprar más dedales ahora que vaya al Repsol. De todas maneras están en 7 pesos, creo. Entonces, el artículo 14 constitucional establece. Te digo, no puedo cambiar la hoja. Ay, madre. 11, 16, 7, 14. Dice, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. Entonces, los teóricos de la justicia como Moro, llegaron a versar y decir, no se debería llamar Tribunal Superior de Justicia de ninguna entidad federativa, se debería de llamar Tribunal Superior de Justicia porque es el principio que constituye el pilar del principio del pensamiento jurídico abstracto. En este particular, vuelvo a repetir, tratando de detallar las características de una escuela clásica que permanecería durante las siguientes formas del pensamiento hasta la fecha. Tan es así que aquí está, en el párrafo, ay, perdón, en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, perdón, párrafo tercero del artículo 14 constitucional, sin dejar en cuenta la retroactividad de la ley, ni tampoco el hecho de que las personas de sus libertades o propiedades no pueden ser privadas, sino debidamente a través de un acto dictado por una autoridad competente, vigente en su encargo, que dicte un acto
fundado y motivado, ¿no? Como el Mancuernas se tiene con el artículo 16. ¿Por qué? ¿Por qué llegar al extremo del discurso del constituyente permanente en su deposado del artículo 14 y el vínculo estrecho con el artículo 16? Porque esta es la evidencia de la existencia de un principio de legalidad que surge durante la escuela clásica y en particular, vuelvo a repetir, no es el único aportador. También se dice que Feuerbach, Anselm, si no mal recuerdo su nombre de pila, pero el apellido es Feuerbach. Este tiene vínculo también con aquellos aportadores de los que crean estas reglas fundamentales para la existencia de una ley previa anterior al acto cometido por un ciudadano, de cuyo contenido se desprenda una narrativa típica en este particular, vinculándolo con la escuela clásica, eh, no moderada, sino la clásica, el causalismo clásico, ¿no? De Metzger, de Frank von Liszt y de otros personajes antes del arribo de Hans Belzel con el finalismo. Y ahora mancuerneando este discurso con los temas de la teoría del delito. Espero que no parezca revuelto, pero ni modo, así se habla y así es como se tiene que vincular lo que pasa en un tema y lo que pasa en otro tema, y cómo es que poco a poco y pian pianito se llega a un extremo de la narrativa constitucional verbigratia de esta naturaleza. Entonces, narra la historia y digo, no obstante que tú practiques civil o que practiques otra materia, mercantil, arrendamiento, administrativo, seguridad social, corporativo, ZWY, lo que tú me digas que practiques o que a lo que te dediques y no es exactamente el penal, independientemente de eso, nadie puede dejar de tener en su biblioteca personal o en el despacho o donde estén ustedes juntando sus textos bibliográficos durante el transcurso de su vida, el Tratado de los Delitos y de las Penas del Marqués de Bonesana. Narra la biografía que yo iba leyendo ese libro en un camión hacia Coajimalpa para dirigirme a una agencia del Ministerio Público, no me acuerdo qué años eran, pero bueno, y de donde he notado, y siempre lo menciono, que los lectores indebidamente hacen por no o por saltearse la introducción o por saltearse el prólogo de la obra, en donde viene la biografía del autor y cuáles son las pretensiones e incluso hasta un resumen de los capítulos que qué van a decir cada capítulo, ¿sí? Y eso es un error muy grave. Leyendo el prólogo de la obra, ¿no? Cuenta la biografía del Marqués de Bonesana, que había heredado una variabilidad de riquezas y que se encontraba aburridísimo a una temprana edad, porque pues era gente que se dedicaba al tecito y al canapé y así, y esos bailes de salón impresionantes durante el siglo XVIII todavía, en donde incluso la historia universal versa que el tacón originalmente lo usa el hombre y luego ya la mujer, fíjate nada más, con aquellas zapatillas y aquellas medias blancas que llegaban hasta la rodilla, y ustedes recuerdan hasta el tiempo que evidencian las series de televisión y las películas en las pelucas, ¿no? Que se usaban en ese, incluso el maquillaje. El maquillaje proviene de la época del teatro de Grecia y que no es recientemente creado por los ingleses durante ese tiempo. Pero bueno, entonces su primo, que no recuerdo el nombre, era una especie de visitador, vamos a decirlo, de los centros carcelarios, voy a decirlo entrecomilladamente hablando, a pesar de que la cárcel y la prisión son un concepto ya de la modernidad, no era un concepto de durante la época oscura, ni tampoco durante la época clásica, ni tampoco durante el Renacimiento, ni tampoco nada, nada. Hasta que llega la modernidad, se empieza a hablar de prisiones y cárceles. Y es que hablando penitenciariamente, un tema se distingue del otro. Sin embargo, entrecomilladamente hablando, vamos a decir que su primo de Becaría era un visitador de prisiones, de cárceles, vamos a entrecomillarlo así, o centros de detención,
para dejarlo más así aislado de los otros conceptos que estoy versando. Y este gentleman country le dice, pues cámara, vamos a darnos un rol, ¿no? Pasamos al Oxxo, qué tranza, y compramos merca. Y resulta que narra la biografía que llega a los centros de detención con su primo mientras él hacía su chamba y se percata, ¿no? De la tragedia humanista que hasta entonces se vivía y que no era motivo nada más de esa década o siglo en el que este personaje observa la carencia del respeto a lo que establece el justnaturalismo, que es que cuento con derechos por el solo hecho de ser humano. Obvio, los libros de historia en su momento versan acerca del hecho de que, de que el hombre, si ustedes leen los viejos libros de historia, verán que dice el hombre para acá, el hombre para allá, y hoy por hoy con los temas de la no discriminación y la igualdad de géneros y demás cuestiones, por eso se corrige la obra, la literatura antigua, histórica universal, con este particular humanista, porque eso es lo que estoy tratando de explicar, con estrecho vínculo con el justnaturalismo, como el ser humano. Entonces, observa la decadencia que estoy mencionando y observa cómo niños, niñas, adolescentes, personas adultas, mayores ya de la tercera edad, ¿no? Mujeres, hombres, todos mezclados, e incluso personas con trastornos de la personalidad, que hoy por hoy la criminología, desde su vertiente clínica, le llamó alienado, ¿no? El sujeto alienado, no sé si ustedes recuerdan, pero en el Homo delincuente, ya en su segunda edición, después del primer tripoide lombrosiano, Sechar el Lombroso habla acerca de unos locos, ¿no? O sea, ahí tiene una clasificación de locos que hoy podría maximizarse con todas las perversiones que ha desarrollado el ser humano en la actualidad. Uh -huh. Pero originalmente, entre sus... Mándeme, ¿qué pasa? ¿Algo sonó? ¿Alguna pregunta, duda o algo? Es que esta plataforma neta que me saca de onda, ¿eh? Hoy no me puede conectar con la laptop. O sea, aquí estoy en el celular porque no pude y no pude y no pude. No sé si es la plataforma o es mi chicharrón que tengo que llevar a virulear. Bueno, y ahí el primer loco que estudias echar el hombroso es este que te digo, el alienado, ¿no? Incluso ellos, pues, es lo que estoy tratando de versar. Incluso ellos estaban revueltos con esa otra variabilidad de personas del colectivo social que incluso, no obstante que alguno hubiera llegado porque se robó un pan o una baguette de las panaderías antiguas de Inglaterra, vamos a decirlo así, y otro se encontraba ahí por violación, homicidio, secuestro, que son los delitos clásicos de la historia del ser humano. Que hoy se hable de bienes jurídicos supraindividuales o de bienes jurídicos colectivos, de bienes jurídicos tutelados colectivos y antes de estos supraindividuales y al principio de la historia del ser humano o del derecho penal, pues, de bienes jurídicos individuales. Ello teniendo que ver con lo que Rodríguez le llama delitos de sangre. Y estos son, ¿no? El robo, el secuestro, la violación, el homicidio, etcétera, lo de siempre, lo que siempre ha existido en la historia del ser, desde el principio de los tiempos, y terminará así, y dudo que algún día llegue a ver una tasa baja de la comisión de conductas criminales, y por lo que en algún momento específico de la obra, cuando yo tuve, digamos, un poco de bluff o participé en comunidades más de poder, a pesar de que mi linaje es el de infantería,
o el de ser soldado, ya lo dije y lo vuelvo a repetir y lo digo con orgullo, porque llegué a trabajar hasta con gente de Gómez Montt en su momento en Polanco, entre otros, ¿eh? Con Muñoz Cano Skidmore, con los Skidmores, y y resulta que esa banda no se sabe parar en una pinche audiencia, ¿capicho, no? O sea, híjole, ¿cómo me jode esto? Su ordenador corre película. Analízalo, pues, te estoy diciendo que sí. Tarararán, pam, pam, pam. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Mm. Sí, pirirín. Ok, ¿en qué? No se saben parar en una audiencia. No me acuerdo cuando Luis Escorcia Collao, yo estaba ahí, era ya jefe de litigios a los 24 años y era apoderado de las empresas que ellos te representaban, Televisa, Tanca, Milía, Sheraton, toda esa madre. Era un despacho chulo, la neta, era un despacho de fresas. Que yo hasta dije cómo llegué aquí, ¿no? O sea, no sé ni cómo lo hice para llegar aquí, pero está bien fashion la experiencia. Me acuerdo que se fue a España, se fue a Italia, creo, y me dejó encargado el área de litigios, pero en asuntos representativos, vamos a decirlo así, en niños héroes, en donde se estaba peleando varo, no 100,000 pesos. Este, iba su socio, este señor Cataño, y yo me acuerdo que estábamos, ni siquiera era tan broncudo el asunto, eran unos medios para procesales. No, perdón, eran medios preparatorios, porque los medios para procesales eran en materia laboral. Este, y estaba temblando, pasaba la hoja así temblando, de que estaba, pero casi le daba un infarto. Y digo, pues tendrás tanto apellido, ¿no? Tendrás tanto caché, serás muy bluff y conocerás a medio planeta en materia política, pero a la hora de la guerra no sabes comparecer, ¿no? En tal virtud, mm, se me llegó a decir, en algún momento salíamos con Mario Hernández en la radio, en una estación de radio que está afuera del Metro Hidalgo, al lado de la iglesia esta de San... ¿Qué? ¿Cuál es esa iglesia, la de los 28 que celebran y que llega puro chaca activo y marihuano? San Judas, ¿no? No. ¿Sí o no? A ver, con esto pregunto si están presentes. ¿Qué iglesia es esa? La de San Judas. Áscale, por lo menos alguien me pela. San Judas, sí, sí, sí. Ahí al lado hay una radio. Y esa radio, ahí salíamos con Mario Hernández todos los jueves, si no mal recuerdo, en un programa de 8 a 9 que se llamaba, no sé si todavía lo tenga Mario, Vanguardia Obrera, ¿no? Y en ese tiempo, la federación había emitido un decreto para extinguir la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, porque había sido creada por un decreto del Poder Ejecutivo y por lo tanto él podía también borrarla del mapa. No tenía que ser una legislación la que la creara y la destruyera, como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces el secretario general, no recuerdo su nombre, ahí estábamos compareciendo en la radio, hablando del tema, por ejemplo, y de temas laborales, sindicales y a la vez penales. O sea, por eso Mario me invitó y dice, pues, yo quiero que tú des el perfil penal. Y ahora, cámara, luego. Porque yo cuando me invitan le digo, no sé, yo no sé qué voy a decir, porque yo no soy especialista en sindical, no soy especialista en colectivo del trabajo y otras materias, ¿no? Entonces digo, no sé para qué me quieres ahí. Y me dice, no, pues tú das el perfil de carácter punitivo. Cámara va, cámara va. El tema es venderse, ¿no? El tema es hacer publicidad de lo que sabemos. Digo, saliendo en la radio, ¿no? Claro está. Y se me dijo que si ellos quedaban como al frente, pues, y salvaban a la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, se me ofrecía la Fiscalía de Homicidios. Y le digo yo, no, lo pensé, ¿eh? No, gracias. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque derivado del argumento de la existencia de los delitos de sangre, en palabras de Rodríguez Manzanera, este, homicidios siempre tiene una tasa muy alta.
híjole, yo no, hay que tener mucha energía, mucha juventud, mucha fuerza, ¿no? Para ser el titular de una fiscalía tan saturada de chamba como esa. Entonces dije, no, ¿y por qué lo estoy citando? Por esto, por el tema de los delitos que se encontraban conviviendo con un menor de edad, con un adolescente, que a lo mejor había llegado por hambre, ¿no? Que había llegado porque necesitaba comer y se robó una baguette, vuelvo a repetir. Entonces tampoco había, digamos, una clasificación y observación del centro de detención. Basta con que la autoridad te diga que esa información existe y se acabó el problema. Mande, ¿quién? ¿Cómo? ¿Se le prendió el micrófono a alguien o quieren participar? Mande. ¿Se le prendió el micrófono a alguien? Ya se No, prendió el va. micrófono, que ya lo apagó. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué estaba diciendo? Ah, no, y en tanto que un aristócrata jamás había pisado esos centros carcelarios. Entonces también ya incipientemente había empezado a crecer o a nacer pues la burguesía. Y nacía también un concepto que era el Estado burgués de derecho, liberal burgués de derecho. Y que ellos, vuelvo a repetir, hoy por hoy habría que ver qué decisiones políticas fundamentales se toman en Dubái, ¿no? Y que ese imperio económico capital es el que viene siendo la evolución del principio del liberalismo económico que deja atrás las épocas absolutistas y la mala distribución de la riqueza y la titularidad en los particulares de los factores de la producción, entre otras de las características que se tienen que tomar en cuenta para versar acerca de las primeras formas de expresión del pensamiento del ser humano en relación con el derecho y por mucho con nuestro derecho. Porque si hay uno de los pilares fundamentales del derecho de la variabilidad que quieras, es el penal. El derecho penal, en palabras de López Betancourt, siempre existió, no obstante cómo se le llamara. Entonces, cuando el marqués de Bonesana, becaría, llega al lugar, encuentra con que todos estos sujetos que estoy versando, por la variabilidad de comisiones criminales que hayan cometido en el colectivo social, se encontraban reunidos en un aposento lleno de ratas, sin comida, sin agua y sin atención médica, sin nada, en un hacinamiento violentísimo para las expectativas o la perspectiva de cualquier humanista, ¿no? O sea, yo he estado en miles de operativos y no dudo que alguna vez, nunca, más bien que nunca se acabe eso en mi vida, ¿no? Porque estamos dentro del esquema de la praxis de esa naturaleza. Y he visto cómo detienen a la gente y cómo los maltratan, los golpean y demás. Y ha habido muchas veces en mi pasado que están golpeando a un muchacho o están subiendo a chingadazos a una mujer a una patrulla. Y a pesar de que yo no soy el abogado nombrado, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que puedo constituirme como el abogado patrono desde la detención, a pesar de que no haya aceptado y protestado el cargo todavía frente a una autoridad legitimada y competente para recibirlo, como el caso del agente del Ministerio Público, ¿no? O un juzgador. En tal virtud, porque me indigna, es indignante, ¿no? Ya habíamos mencionado en la conversación pasada que Ferrayol y versa del de que el fundamento o el pilar de los derechos humanos es la dignidad del ser humano. Y entonces la palabra correcta es esa, ¿no? Me indigna ver el abuso de autoridad por parte de pitecantropos
de Australopithecus y Homo erectus, porque yo siempre lo he dicho y lo sostengo, ¿eh? Me dicen algunos alumnos hace unos años que todavía todo era presencial. Eran jóvenes de la licenciatura de criminalística. No me acuerdo en qué escuela estaba dando clases yo, pero me dicen, es que yo voy a terminar esta carrerita para volverme policía. Y digo, mm, mm". Y lo dije y lo sostengo, ¿eh? Para ser o elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí faltan dos requisitos que cumplimentar en la convocatoria, ¿no? Que sería ser una persona frustrada y una persona ignorante. Entonces, pues hagan lo que quieran con su vida, pero al que menos lo merece se le da una placa y un arma de fuego y una patrulla último modelo para que anden muchos casos flagelando a la ciudadanía. Y con orgullo lo llegan a decir varios elementos captores de la Secretaría, que obviamente por el derecho penal tenemos hasta pues, vínculo con muchos de estos, ¿no? Y, y en algún momento fui profesor de la Policía Federal con perfil investigador. Cuando Calderón inauguró ese perfil, la primera generación de perfil investigador de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ahí en las instalaciones de Contel, la licenciada Liliana me invitó a trabajar con ellos y pues, tuve la experiencia de trabajar directamente con uniformados en aquellos que tenía yo 31 años, creo tenía yo por ahí, algo así, ¿no? Y, 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 y retrotrayéndome en el tiempo, ¿no? Al discurso. Los cambios de esta naturaleza llevaron a Beccaria a versar y decir no puede ser. No puede ser que haya un maltrato, una carencia de empatía con la miseria, o sea, como los miserables de Víctor Hugo. No puede ser que haya una carencia de empatía, vuelvo a repetir, con los personajes que son parte del sujeto del vulgo, ¿no? De la plebe, como se llegó a decir en Roma durante la República. Roma es la plebe y por lo tanto pan y circo. En tal virtud, crea una maravillosa obra que se llama, pues, otra vez repito, el Tratado de los Delitos y de las Penas, de cuyo contenido no solamente se desprende el nullum crimen nulla pena sine lege, sino además otros principios como el de proporcionalidad y como el del acto, ¿no? Hoy por hoy lo que se traduce como el derecho penal de acto en contraposición con un derecho penal del enemigo o un derecho penal de autor, independientemente de que a pesar de la negativa de nuestra nación, de que México no cuenta con un derecho penal de autor, ahí se encuentra la definición de delincuencia organizada dentro del deposado del artículo 16 constitucional, introspectado este concepto en el 2008, lo cual llevó a muchas críticas en el posgrado, porque llegamos a decir, no me acuerdo si fue con este Don de Matute, el maestro Don de Matute, que estábamos platicando del tema alguna vez, y de cuyo contenido se desprendía precisamente crítica, ¿no? De decir, es que no, la Constitución no es un código penal, ¿por qué tienes que andar definiendo delitos o los alcances de determinada conducta antijurídica y antisocial por consecuencia? No obstante, una aclaración que debería ser ahí, porque en su momento en los delitos de sangre sí se llegó a decir que toda conducta antijurídica, primero que nada, es una conducta antisocial. Sin embargo, ahora hay delitos de carácter abstracto, ¿no? De estos delitos que se realizan sin necesariamente la existencia de una víctima materializada, sino que se realizan en la red o se realizan por conducto de instituciones bancarias o lo que estábamos versando que tienen que ver con inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya ha evolucionado y el axioma fundamental que versaba del de que todo lo antijurídico es primero antisocial, pues esto hay que considerar bien las palabras, ¿no? Pero bueno, y, 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 y pues de todas maneras no nos pelan. O sea, no es que esto no puede ser, ¿cómo es posible que la Constitución, y lo digo así asado porque delincuencia organizada es hoy por hoy derecho penal del enemigo. O sea, quien diga que no, yo quiero ver que lo detengan por delincuencia organizada. Que tiene más derechos, en el caso del derecho penal del enemigo,
tiene más derechos una persona que va por violación, o que va por homicidio, o que va por feminicidio, porque tienes más acceso a las carpetas, porque tienes más acceso a los videos, porque tienes más acceso al expediente virtual, hoy por hoy con la firma electrónica. Y es cuando le dices al expositor, ¿no? A fuerza que México tiene un derecho penal del enemigo. Pero entre otros de los principios que se pueden recabar, que alrededor de mi memoria oscilan entre 10 principios, que bueno, ahorita no puedo recordarlos todos, ¿no? Pero que básicamente de los destacables son estos que les comento: el principio de proporcionalidad, el principio del acto y obviamente el principio de legalidad, sobre el que recae la escuela clásica y luego las otras escuelas, porque hoy por hoy se habla de un neopositivismo. En mancuerna con el derecho penal, Sergio Reyes llegaba a decir, explicando el espíritu del jus puniendi durante el clasicismo, a pesar de su característica justnaturalista y creación del principio de legalidad, el nullum crimen nulla pena sine lege, independientemente de estos aciertos del pensamiento del sujeto estudiante y detentador del derecho desde aquellos siglos, independientemente de todo, Sergio Reyes llegaba a decir que el clasicismo o la escuela clásica era sinónimo de opresión. Y que cuando llega el positivismo jurídico, eh, se habla de represión. Entonces, cuando llega en la escuela ecléctica, el Estado, cansado de flagelar al ciudadano y dándose cuenta, estoy hablando de una metáfora de la que hablaba Sergio Reyes, ay Dios, la edad, este, ¿qué? En la escuela ecléctica, hablando de la metáfora del derecho penal de Sergio Reyes, y tú no sabes, ¿eh? Tú no sabes lo que es convivir con sociólogos, con trabajadores sociales, con psicólogos de la cognitivo-conductual, con politólogos, con pedagogos, con psicoanalistas, desde Freud hasta Erickson, pasando por el maravilloso Lacan. ¿Cómo nos pegan a los abogados, eh? Y cómo al abogado y sobre todo al penalista, ¿no? ¿Cómo lo culpan de toda la catástrofe de la humanidad? Así como tal cual se echan la bolita en el infierno, como dijimos el martes, Montesquieu y Maquiavelo. Así, y se burlan de nosotros, ¿eh? Por lo que en su momento, estando en esa generación, con esa variabilidad multidisciplinaria, de acuerdo a Piaget, en el posgrado de INACIPE, yo me puse a estudiar. Dije, ay, 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 ¿que tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No, que yo soy antropólogo social, que me pongo a estudiar antropología social. ¿Y tú qué eres? Yo soy de la cognitivo-conductual. Yo no entendía qué era la cognitivo-conductual y que me pongo a estudiar. Y así, ¿no? Para contestarles y para decirles, pues, ustedes se sienten muy perfectos dentro de su esquema de las ciencias sociales, pero hoy por hoy no. Quiero que sepan. Y así como ustedes cometen graves errores, los comete mi disciplina. Así es de que no veo por qué se estén burlando siempre de esto. Y cuando ustedes lleguen detenidos o su familiar llegue detenido, les vamos a cobrar para que se les quite. Andarse burlando de nuestra disciplina o área del saber, ¿no es así? ¿A poco no? Hay que saber a quién se le hace un paro, como la señora que está fuera de las salas orales, con su mandil, ya bien cansada, con sus manos artríticas, y el abogadete farsante diciéndole, voy por copias, deme dinero para copias, pues es audio y video, y el traslado de la carpeta te lo pasaron gratis, brother, en la audiencia, y que nos acercamos el Oscar y yo, y que la señora puede venir por acá, aquí a la camioneta. ¿Qué pasó, abogado? Bien, pobrecita señora. Y traía sus monedas hasta con Yurex en esa ocasión. Y el vato iba por homicidio. Pero ¿tú crees que no lo van a vincular a proceso? O sea, neta. Y aparte otra cosa,
¿Por qué viene, señora? ¿Viene con flagrancia o viene con la ejecución de un orden de aprehensión? Dicen, sí, es que le ejecutaron un orden de aprehensión. Ni Dios Padre te libra de un auto de vinculación a proceso y en esos momentos de la implementación del sistema, una medida cautelar de prisión preventiva de oficio, que hoy por hoy ya se está trabajando siempre en cada diligencia la justificada, por lo que ya dijimos y que ustedes saben mejor que yo, en el sentido de las sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y donde condena al país por aquellas figuras como el arraigo y la medida cautelar invocada con antelación, sobre todo la de oficio, más que otros temas. Es otra cosa. Pero al principio, esto no tiene mucho tiempo. Al principio, ya lo hemos dicho, y antes con base en los delitos graves, hablando de una media aritmética superior a 5 años, pues nadie. O sea, y aparte la regla fundamental desde el principio era orden de aprehensión concedida por un juzgador en relación con el pedimento a la petición del agente del Ministerio Público y ejecutada, ni Dios Padre te libra de un auto de formal prisión en su momento. Y hoy por hoy, de un auto de vinculación a proceso. Y como no estaba la sentencia von Pastle-Tepil y los otros criterios que hemos citado y que ustedes deben conocer mejor que yo si es que son operadores del sistema, era medida cautelar de prisión preventiva de oficio. Por lo tanto, actualmente se está haciendo muchas revisiones de medidas cautelar. O sea, ya lo comentamos y eso tiene que ver con la despresurización del sistema carcelario, porque cuando comenzó esto, empezaron a darnos libertades y libertades y libertades, a pesar incluso de que fuera, por ejemplo, violación. O sea, apenas cuando fue bueno, en estos meses que fuimos a una inicial de un señor que supuestamente violentó sexualmente a su hijastra menor de edad, que iba cometiendo diferentes conductas criminales en un concurso real de delitos, porque había corrupción de menor, había violación equiparada, violación a menor de 18, por la edad, ¿no? La edad en la que supuestamente había violentado a la víctima y que sumaba una penalidad de 70 años aproximadamente, ¿eh? Y este señor risa y risa allá fuera de las salas orales en el reclusorio Oriente. Ja, 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 ¿qué me van a hacer yo? Yo nomás le explico el derecho, usted búrlese de lo que quiera, ¿no? Y yo lo comparezco, no es mi compadre, no es mi amigo, no es mi hermano. Está protegido por la presunción de inocencia, porque si no, por mí, que lo castren. ¿Estás de acuerdo? Pero pues, vete a saber si no es una mentira proporcionada o provocada por la progenitora de la menor víctima de identidad resguardada, que en muchas ocasiones hacen eso, ¿eh? Le meten ideas y le meten ideas y le meten ideas al menor de edad y el menor de edad va y le dice al psicólogo y al Ministerio Público en su entrevista, sí, me violentó sexualmente. Y a veces son solamente venganzas de una amante despechada. Terrible lo que estoy diciendo, ¿eh? Terrible. Ah, luego, esa vez le dijimos a la señora, no, ¿cuánto es de su asesoría? Nada. Váyase con bien y no le dé dinero al señor abogado y es más, despídalo y lleve su asunto con el de oficio. En cambio, cuando llega alguien que nos critica tan gravemente y todavía presume de tener un, digamos, grado económico en la estratificación social, hay que saber meter el colmillo, hay que saberse meter a quién y cuándo y cómo. ¿Estás de acuerdo, chulada? ¿Estás de acuerdo conmigo, chulo? Y si no estás de acuerdo, estás reprobado, chulada. No, no es cierto. A ver, espérame. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Réplicas, contrarréplicas? ¿Alguna receta de cocina, por lo menos? ¿Nada? ¿Mm? No va. Bueno, entonces, a diferencia de la escuela positivista, cuando se versa acerca de que el delito es un hecho natural y social, que por lo que se llega a decir, ¿no? Que, que el origen del crimen es el determinismo. Craso craso error durante la escuela positivista que impacta, ¿no? Al derecho penal y a la configuración de la narrativa normativa dentro de las codificaciones que tengan que ver con, pues, el señalamiento
de conductas no prohibidas por el Estado, sino sí reguladas a priori, como lo establece el párrafo segundo y el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, invocado con antelación, siendo la reminiscencia histórica maravillosa de Beccaria. Ya lo dijimos. ¿Sino qué? ¿El Estado me prohíbe? A ver, ¿quién está presente? ¿Alguien? ¿Hay alguien por aquí? Ahí dice que hay una persona llamada Gabriela Jiménez. Sí, adelante. Abogada, ¿el Estado le prohíbe matar? Claro. Ah, sí. Bueno, A ver, no me, vayamos a. no me prohíbe, pero no se No le debe de prohíbe, hacer, entonces. Dígame. pero no lo debo de hacer. Ay, no debo. ¿Y quién dice que es el deber ser y qué es el ser? Entonces, ¿qué es lo que hace el jus puniendi en su parte especial en su libro segundo? En todos los códigos punitivos de la República Mexicana y en materia federal, así como leyes generales y leyes especiales. ¿Qué es lo que hace? Prevé a priori una conducta que podrá ser sancionada. Por eso, Jacobs dice que la pena es la materialización de la vigencia de la norma. La norma está ahí, está publicada y entró en vigor y vuelve, o sea, bajo esa tesis de ideas, es vigente, pero no hasta que el gobernado manifiesta un libertinaje, es decir, yo soy libre en la esfera de libertades mientras yo no violente los bienes jurídicos protegidos de otra entidad jurídica, dígase violando, matando, robando, secuestrando, FIFA y FOIFU. En tanto entonces, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y sí, solo sí, además, no esté prohibido por la norma, soy más que libre. Si la norma no lo prohíbe, es más que libertades. Y si la norma lo señala, pues, entrecomilladamente la prohibición, vaya. Y yo rebaso esa libertad, caigo en un libertinaje que debe ser sancionado, porque además también la penalidad, la sanción punitiva del Estado tiene una pretensión de dar un castigo colectivo, es decir, decirle al resto de la población, ¿no? Miren lo que les puede pasar a los que cometan esta conducta. Tan es así que cuando cae este Fofo Márquez, hace como 2 meses o 3, allá en el despacho de Oscar, un valedor muy querido mío y una gran influencia procesal penal en mi vida, porque tal vez no sepa nada de lo que estamos diciendo aquí, porque no le interesa, ¿eh? Él dice, yo quiero ser sabio, pero le digo, vamos a hablar de filosofía del derecho, vamos a hablar de teoría del delito, vamos a hablar de historia del derecho penal. A ver, vamos a hablar de esto. No, eso no le ponen atención. En cambio, si estamos hablando de cómo se incorpora la prueba de refutación o la prueba nueva, o cómo se oferta durante la intermedia, cómo hago el cómputo, ¿no? Me corren 10 días a partir de que notificaron a la víctima que se puede constituir como coadyuvante, o hasta que pasaron los 3 días, o cómo está el código de procedimientos penales. Eso sí les importa a mis camaradas. Y bueno, cuando uno va a una mesa de estudio como esa, está bien, no pasa nada, hay que ponernos a estudiar procesal. Cuando nos toca hablar con peritos en criminalística, pues vamos a hablar de eso. Cuando nos toca hablar de cadena, de custodia, cuando nos toque lo que nos toque, concéntrate en tu materia. Pero hay ciertas fórmulas del pensamiento que le digo a Oscar, le digo, no, si no puedes mancuernear el mundo empírico y pragmático, como lo dijimos en nuestra primera conversación, entonces, y no lo puedes mancuernear con el mundo dogmático, epistemológico, teorético, crítico, de qué es lo que tiene que ver con el mundo del deber ser que versaba la licenciada Gabriela. Entonces, ¿cómo puedes ver, cómo puedes decir que tú, que entiendes lo que está diciendo el legislador entre líneas? No, es mentira. Y bueno, llegó Fofo, y ustedes saben que va por tentativa de feminicidio, aunque, ay, le dicen a Jesús, a su hermano de Oscar, y Oscar dice, oye, vamos a asesorar este asunto. Le digo, chido, le digo, no, hasta a lo mejor hasta andamos saliendo en la tele. ¿Estás de acuerdo?
Entonces, échamelo, a ver, tráetelo. Y luego, antes de que llegara la familia del chamaco fresón tiktokero, un día antes estábamos diciendo, ¿y cómo ves? Derivado no hemos visto la carpeta, pero pues ahí están las noticias y ahí está el video que apareció cuando está golpeando a la señora en el estacionamiento de un centro comercial. Y le dije, híjole, yo lo que creo es que debemos hacer un argumento suficiente para la reclasificación jurídica preliminar que tiene como facultad el órgano jurisdiccional de control al momento de proveer la orden de aprehensión y en su momento al proveer el auto de vinculación a proceso puede reclasificar. Digo, con base en el Código Nacional. No se escucha nada, creo que se congeló. Perdón, pero me sacó esta cosa. Te digo que no le entiendo esta plataforma. Ahorita me sacó. Bueno, ¿en qué estaba yo? Ah, y que al final del día tú llegas a un esquema de reflexión de políticas criminales, ¿no? Y dices, no, si acaba de pasar este problema con este chavo y vas por otra tentativa de feminicidio o por un feminicidio consumado, no los van a dejar ir porque le tienen que dar una elección o una lección, digamos, y aparte porque son decisiones de parte del poder en relación con cómo trabaja el Consejo de la Judicatura, o sea, la mano negra de Adam Smith. En tal virtud, un problema gravísimo, vuelvo a repetir, durante el clasicismo se consideró que el delito era un ente jurídico. También es un problemón que tiene mucho que ver con el hecho de que, por ejemplo, Kelsen llegó a decir que en la pirámide pura, en la teoría pura del derecho, la pirámide fundamental de la estructura normativa, el derecho en su creación no tiene nada que ver con la moral, con la filosofía, con la ideología, con la idiosincrasia, con la economía, con la moral, con la ética, con la religión, caramba, que como es un factor de control social, ya lo había mencionado. Claro que sí. Y ese fue el craso error de la teoría pura del derecho. No así cuando dice qué es la justicia, y en su libro de qué es la justicia, al último concluye muy bien, ¿no? Pues no lo puedo definir, porque lo que es justo para Juan no es justo para Abraham. Y es ahí donde cuando los abogados postulantes salen en las videocámaras afuera del búnker capitalino, ¿y qué es lo que busca usted como defensor de Parangano de tal X, ¿no? Que se haga justicia. He ahí un ignorante hablando. Porque la justicia es un concepto filosófico, no es un concepto de legalidad. Y el mismo Kelsen no lo pudo definir. Pero bueno, la escuela clásica, al versar de que el delito es un ente jurídico, comete también un error igual que el positivismo. Nada más que en el positivismo había un determinismo y que el objeto de estudio, por ejemplo, de la hija rebelde del derecho penal, que es la criminología clínica, y luego la más chiquita, que es la criminología crítica, como si fuera una familia, vamos a decirlo así, proporcionan la figura del determinismo. Yo cometo una conducta criminal porque tengo bases biopsicosociales del crimen. Craso error. Yo conozco mucha gente, bueno, o sea, todos, ¿no? O sea, ¿eso qué?
pero en el mundo del crimen. Sí. No es mi orgullo, pero tampoco me siento avergonzado de nada. ¿Te dedicas a esto, no? ¿O qué? Un penalista tiene que poner su despacho en Polanco o atrás del Auditorio Nacional y tener una secretaria muy guapa y tener muchos pasantes que no sabes ni qué enseñarles y un despacho de hiper de lujo. Un penalista anda en la trinchera y tienes que ir a meterte a ciertos lugares si es que quieres generar chamba, en donde pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego hasta nos daba pitazos, ¿no? Raúl, no vayas a ir a tal día, a tal hora, a tal lugar, porque está considerado como un foco rojo. Y pues sí, en esos lugares como me pasaba trabajo. Sobre todo homicidios, extorsiones, secuestros y narcóticos, ¿no? Y yo conozco mucha gente pues así, que está horrible, que son como el jorobado de la señora de Notre Dame, ¿no? Como Quasimodo, ¿entiendes? O sea, como en el nombre de la rosa de Humberto Eco, y cuya película fue representada, en paz descanse, Sean Connery. Véanla, por favor, porque el nombre de la rosa es una obra que hace evidente, ¿no? El origen histórico de lo que se llegó a decir por los antropólogos criminales, que es el caso de la evaluación de la antropometría o la morfología biológica darwiniana de un sujeto que solamente no ser beneficiado por la estética que requiere de una conceptualización de un tiempo y lugar determinado, fuera considerado como un criminal. O ahí está el error. Conozco mucha gente así, horrible, fea, fea, que de plano dices, no, es que tú estás feo, güey, feo. Y o estás bien fea, güey. No mames, ponte una máscara, güey. O sea, ponte una bolsa en la cabeza, vato loco, Holmes. Y que no mata ni una mosca. Y ahí hay una problematización, pues, que cuando entre la mutación del clasicismo a la escuela positivista, primero el problema fue que sea considerado como un ente jurídico. No, espérame. El delito no nada más es una definición. El delito requiere de la materialización del principio de taxatividad. Y para nosotros tener la lupa o la perspectiva taxativa, tenemos que quitar, derogar, que ese es un problema de la legislación mexicana, ¿eh? O sea, sí está mete y mete tipos penales, pero rara vez deroga, rara vez quita o corrige o modifica narrativas de conducta que se encuentran en la legislación sustantiva penal vigente. Entonces se van acumulando y acumulando y acumulando, y el rato, como lo dijimos la conversación antepasado, no sé cuál fue, estaremos en presencia de los glosadores, ¿no? De los posglosadores, que durante la Edad Media, ahí por el 1100 después de Cristo, trataron de meter todas las conductas criminales a un código penal y llegaron a tener 70,000 conductas descritas en un código sustantivo de aquellos momentos que no se le llamaba código penal. Hay que decirlo claro también, muchachos. La herencia de la legislación o de la codificación eh, es de Napoleón. Gracias a él, por eso nosotros somos romano, germánico, ay, caray, francés. Nuestra familia tiene esos apellidos y ya lo había dicho. Pero tú dices, ¿por qué romanos? Pues obvio, por el Corpus Juris Civilis y el digesto principalmente. ¿Por qué somos germánicos? ¿Por qué no? Todo el derecho penal que nosotros estudiamos prácticamente viene de Alemania, salvo algunos casos de Australia, de Austria, perdón, de Austria, de Inglaterra, de Francia, pero principalmente nuestro derecho penal tiene que ver con todas las consideraciones de una conducta típica antijurídica, imputable, con condiciones objetivas de la punibilidad, la pena y, ¿qué me falta? La culpabilidad y la sanción penal, que era la teoría heptatómica del delito. Hoy por hoy, ya hasta se dice que la conducta está dentro de la tipicidad, o sea, ya nada más tenemos tres elementos:
la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, porque la sanción fue quitada en su momento derivado del hecho, pues de los errores como el clasicismo, ¿no? Así como el que estoy señalando. Es que el delito es un ente jurídico, pues no, es que no tiene patas y camina solo, ni que fuera una hormiga, no es un 100 pies, ¿no? No, no, no. Entonces, la sanción tiene otra forma de estudiarse. Tan es así que hay una materia llamada penología. Entonces no podías incluirlo dentro del esquema de lo que se considera como un injusto penal reprobable. O sea, los elementos espirituales de una conducta considerada como delito por el legislador previo análisis taxativo de la sociedad en la que se desarrolla o se presenta esta y con expectativas de política criminal. Ajá. Ahora que llega la nueva legislatura, van a ver cómo otra vez vienen los candidatos, los diputados que se quedaron en las curules, los senadores. No, es que hay que crear otra ley y hay que hacer más tipos penales y hay que castigar más gravemente. Como si la amenaza de la sanción de, por ejemplo, en el caso de la Ley General para prevenir el secuestro o la fracción que se encuentra en el apartado C, si no mal recuerdo, el apartado A de la fracción 21 del artículo 73 constitucional, es una ley que es muy larga su título, ¿no? Pero al final del día es para prevenir el secuestro, o la ley antisecuestro. Vaya punibilidad, ¿eh? Vaya punibilidad. Yo pensaba antes de decir esto, hace muchos años, claro, que delincuencia organizada se llevaba el 10 en materia del incremento punitivo por las características del derecho penal del enemigo. Pero no, es antisecuestro. ¿Y por qué? Porque en su momento se calentó tanto la plancha que el legislador tiene que agarrarlo de conejillo de indias a determinada conducta antisocial, antijurídica. Por ejemplo, en el Estado de México, la extorsión bueno, extorsionaban al de la tiendita, ¿me entiendes o no? Al que vende chicharrones, así, al que está vendiendo pan, o sea, que tiene su panadería muy humilde y vende conchas y vende donas riquísimas de azúcar que me hacen mucho daño. Tengo que comerme 10 miligramos de glibenclamida si me quiero echar una dona de chocolate. Ay, ay, ay. Me tengo que echar 10 miligramos de glibenclamida si se me antoja un whisky. No, no, no. Todo por la carencia de producción de insulina. Pero así es la vida. Un día eres una semilla, otro día eres un fruto joven y bello. Luego te desenvuelves como una hermosa manzana, riquísima en los simples ojos. Y de pronto, ¡pum! Te empiezas a hacer como ciruela pasa. O sea, te empiezas a chupar así. Así es la vida. Subes y vas a bajar. Por eso, morir como Dorian Gray, Forever Young, pues ese es el sueño guajiro de toda la banda, ¿no? Pero ¿qué te estaba diciendo? Chale. Ah, en la selección taxada de las conductas, otra vez, pero la problematización tiene que ver con el acontecimiento de considerar inicialmente en el clasicismo al delito como un ente jurídico, pero el positivismo también cometió el error también. O sea, lo seguimos viendo como una temática normativa, vigente, una ley publicada que entró en vigor, está vigente, pues, pero el ciudadano, el gobernado no ha hecho por materializar o por caer en el deposado del dispositivo legal, encuadrándose, eso, tipicidad, ¿no? La aportación de Belling en 1906 en Alemania, cuando se habla del encuadramiento de la conducta al deposado típico normativo. Entonces ahí está la ley. Pero la ley no vive per se, necesita de que un sujeto haga caso omiso al indicativo de regla de conducta, de cuyo contenido, como lo decíamos hace un momento, ¿no? El código dice no matarás, no violarás, no robarás, no. Eso lo decía el decálogo de Moisés en el monte Sinaí, después de libertar al pueblo hebreo de los egipcios, ¿no? Estoy hablando de Génesis. ¿Y por qué lo digo? No es porque la materia tenga que ver con la religión, para nada,
pero si lo meditas bien, como nos lo explicaban en el doctorado, el derecho penal tiene muchísimo que ver con la religión, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la ideología o la idiosincrasia de un pueblo en un lugar y tiempo determinado tiene que ver por mucho, no solamente con su moral, con su ética, con su nivel económico y con su formación cultural, con su familia, con su barrio, con su escuela, que todos estos como factores de control social son importantísimos para materializar ese, ese principio de taxatividad, ¿no? ¿No? Por mucho, el pensamiento religioso que pueda tener una población es necesarísimo observarlo como detentador de una curula en el poder legislativo y sabedor de políticas criminales, entre otros temas más, para poder elegir la conducta. Porque el público dice, mátenlo, quémenlo. Es que no se hinca y se persina nunca. Es un promiscuo el licenciado hace rato. Ah, ¿no? Como la vecina de enfrente que son de una iglesia que no digo nombres, pero bueno. Luego llego bien tarde y dicen, ¿ya viste? ¿Ya viste? El licenciado hace rato llegó con otra mujer diferente. Ay, pinches viejas metiches, creadoras del club de la vela perpetua. Y luego yo me ando paseando en la ventana encuerado después del baño para que vean todo lo que tienen que ver. Les encanta andar de fisgonas, ¿no? Voyeristas. Mm, Pero me parece todavía 1000 veces más grave, porque al final del día la consideración de que el delito es un ente jurídico, ¿no? Es más, digamos, un camino evolutivo de las reflexiones jurídicas penales al respecto de qué es un injusto penal. O sea, es, digamos, historia, vaya, como quiera que sea, si es un error, claro que sí, pero también es parte de la historia del pensamiento evolutivamente hablando del jus puniendi. En tanto que cuando el derecho penal se nutre de estas aportaciones que vienen de su propia hija, la criminología clínica, bueno, ustedes no sé si lo sepan, pero México llegó a tener en una parte histórica que era cuando las Islas Marías rifaban, llegó a tener en un momento este, tipos penales que tenían que ver con la vagancia. Entonces, andar en las calles del Zócalo capitalino, por ejemplo, todo jodido, todo puerco, así como la banda de los vagos que no tienen casa y que viven como menesterosos en la calle pidiendo propina o limosna, pasaba la racia, digo, durante los 80 se le llamó racia, ¿no? Siempre ha habido operativos que son de tipo Bukele en el San Salvador, donde ven a la gente que es de la Mara Salvatrucha. ¿Eres de la Mara Salvatrucha? No, no es cierto. O bueno, sí fui, pero hace 20, 30 años, ¿no? Sí, pero tienes tatuajes. No sé si vieron cómo pasó que los organismos internacionales de derechos humanos, que el metiche de Estados Unidos siempre llegaron a condenar a San Salvador por delitos en contra de la humanidad. No sé si podamos caer en alguna de las expectativas hipotéticas del Estatuto de Roma, pero yo creo que sí, ¿eh? Habría que revisarlo. Que nada más tiene 4 delitos, ¿no? Genocidio, lesa humanidad. Ay, me faltan 2. No cabe duda que no me dedico al derecho penal internacional, pero, por ejemplo, en lesa humanidad puede aparecer una fracción o alguna hipótesis de su narrativa en la que se pueden encuadrar las actividades del gobierno de Salvador, en manos de su ejecutivo Bukele, porque notablemente siempre fue un derecho penal del enemigo. Ahora, el llevar a la cárcel, mira, tanto así, no sé si ya lo mencioné, pero sí, creo que sí lo dije aquí. Este, donde un expositor en unas conferencias, que era un magistrado en materia federal, o sea, de un tribunal colegiado de circuito,
que no digo nombres, porque, pues, no, para no quemar, y para no echarme broncas yo solito, ¿verdad? Llegó a decir eso que creo que les comenté. Yo no puedo tomar una decisión si prospera la concesión del amparo de la Unión, la protección y amparo de la justicia federal en pro de un sujeto quejoso en materia penal. ¿Por qué? Esta gastritis me mata. Porque no he visto su rostro. Necesito ver la fotografía. Neta, que cuando lo dijo, todo el auditorio dijo, ¿qué? ¿Qué? Y lo dijo en serio, ¿eh? Entonces digo, puta madre. Si esos son los juzgadores federales, ¿qué te esperas de un inferior en grado? Estoy hablando del colegiado, que es prácticamente una antesala para el ministro, ¿no? ¿Qué te puedes esperar? O sea que ahora, como lo dicen, pues, que es uno de los problemas del pensamiento jurídico, penal, criminológico, el hecho de tener características no aceptadas estéticamente dentro de la morfología en un lugar y tiempo, perdón, en un lugar y tiempo determinado, eso era suficiente para considerársele como delito. Este es el problema del positivismo jurídico nutrido del positivismo criminológico clínico. Ese es el problemón que representó en su momento, ¿no? Y como bases del pensamiento. Por eso no puede ser, ¿no? Que hoy por hoy se haga un protocolo de investigación o se haga una tesis o bueno, una investigación científica sosteniendo estos temas. Fíjate que hay un problema hiper interesante, mancuerneando el problema del positivismo o de la escuela positiva, vaya, el positivismo jurídico mancuerneado con lo clínico criminológico, vuelvo a repetir, cámara, porque el positivismo tiene muchas vertientes, pero estamos versando acerca de nuestra materia y hoy por hoy nunca podríamos dejar de lado analizar teoría del delito, analizar política criminal, analizar criminalística con todas las vertientes de estas, analizar procesal penal, constitucional penal, seguridad jurídica y o XZWY, pero nunca jamás desprenderla de las otras materias, como en su caso la política criminal, porque si no, no podríamos entender lo que se llega a llamar síntesis. ¿Quién hablaba de eso? Piaget, Jean Piaget. Sí, cuando hablaba de la pluralidad de disciplinas, no la multidisciplina, que son temas eminentemente científicos. Pero te vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo es posible que se llegue a sostener eso, digamos, en una investigación? Si yo fuera el asesor de tesis que reviso el protocolo de investigación, como llegó a pasar con determinados alumnos que me llegaron a decir, oiga, maestro, ¿no me puede revisar mi protocolo? Le digo, la neta sí, préstamelo y me lo llevo, pero no me elijas como asesor, porque si tú haces un mal trabajo como tesista, el que está en boga, el que está en prenda es mi nombre y no voy a permitir eso. O haces una buena investigación que yo te pueda firmar, o la neta mejor no, pero te puedo revisar tu protocolo de investigación y nos sentamos a tomar chocolate, previa glibenclamida que me meta, y revisarlo y decir, mira, pues, yo creo que está mal aquí, que está mal acá, corrígele aquí, corrígele allá, ¿no? Pero nada más, porque imagínate, no me acuerdo, es que había José de Jesús Jiménez, un amigo, que éramos maestros entre una generación muy chida. La neta fue de mis mejores épocas de mi vida, cuando dábamos clases en el plantel del Valle, en la Universidad Humanitas, Colegio Superior de Leyes y Negocios. Y yo era presidente sinodal, y no me acuerdo quién estaba conmigo como secretario, y el vocal pues era él, porque él era el que presentaba a su tesista, ¿no? Y tú sabes que en los exámenes de grado o de licenciatura, o los que sean, siempre hay alguien que te echa porras, siempre. Que en el caso, pues, de aquel asesor que te estuvo
entrecomilladamente, dirigiendo la investigación, él es el que te llega, no, cómo le fue y cómo sufrió y échele ganas, que yo soy testigo de que se metió a estudiar estos libros y lo otro. A ver, platícanos un poco de su tesis. Y a ver, váyase al capítulo tal, en el subtítulo tal, y a ver, explíqueme un poco de lo que está usted trabajando en el capítulo tercero. Y como que le costó mucho trabajo conseguir bibliografía. O sea, te están preguntando cosas que tú dices, ¿qué? Y luego el secretario, ese sí ya es más violentón. Pero cuando llega el presidente sinodal, le digo, a ver, felicidades, qué bueno que ya está el pinche mariachi esperando allá afuera, pero yo todavía no doy mi firma. Así es de que díganle al mariachi que le bajen al violín y al guitarro, que se vayan a entrenar más para allá. Y háblele a los chefs en la pachanga del jardín donde van a hacer su fiesta, que todavía no abra las latas de caviar, porque todavía no damos nuestra aprobación nosotros. Obviamente, en una escuela fresona, pues, nadie reprueba. Te lo dicen desde la coordinación. No pueden reprobarlos porque son gente que está muy pesada en la Procu o está muy pesada en el gobierno capitalino y necesitamos quedar chido. Sí, güey, sí. Lo que quieras, lo que quieras. Y me acuerdo que había un tesista que sostenía estos temas, ¿no? ¿Cuál? El concepto de peligrosidad del que platicamos el martes próximo pasado. Entonces, ¿qué? Cuando ya llega conmigo, porque yo, pues es que sí revisaba las tesis, ¿eh? Desde todo. Eh, López, Ponce, López, espérame, Ernesto López, ay, no me acuerdo, un subprocurador de Oaxaca que daba clases en INACIPE. Como él no pasaba lista, pues éramos un desmadre. A veces íbamos, a veces no, pero se llegó a molestar y me acuerdo que cuando me regañó a mí, porque pues también llegaba tarde de las audiencias en yo de esa materia decía, no hay falla, ¿no? Este, me obligó a leer a Paul Verlaine, los poetas malditos, fíjate nada más, nada que ver con el derecho, pero dice, lo vas a leer, me lo vas a exponer y te vas a grabar un poema de alguno de los poetas malditos. Y me vas a decir si, por ejemplo, Baudelaire, o por ejemplo, Charles Bukowski, o el mismísimo Jim Morrison, pudieran ser poetas o sea, sí, poetas post-malditos, o sea, que son una generación, un siglo después, porque Verlaine escribe en 1850. Total que, entre tanto expediente y tanto tarea que te dejaban en determinadas maestrías, él me acuerdo que citó un tema y dijo, aprendan a leer piramidalmente y nos enseñó un poco del método piramidal, que cómo se lee detectando las palabras claves de la foja en completo y o de los párrafos que la constituyen. Para en chinga, órale, así vas leyendo. Ajá. Ujú. Sí. ¿Y por qué estoy diciendo a López? ¿Qué tiene que ver con el determinismo? Ah, leíamos todos los capítulos de las tesis, sí los leíamos, no nada más las conclusiones. Así es de que, buenos días, qué bueno que ya va a celebrar su titulación, chalala. Pero me abre su tesis en el capítulo tal y me lo abre en la foja tal, en particular en el párrafo tal. A ver, yo voy a ayudar, lo voy a leer y usted me lo va a explicar. Y total que ese vato hablaba de que en este pinche siglo había, o sea, que el concepto de peligrosidad que se quitó de la Constitución aproximadamente en 2005 debía seguir vigente porque hoy por hoy considerar a un sujeto peligroso es la base fundamental para la creación de la norma jurídico penal. No, tache, tache. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la conversación de más bien nuestras conversaciones todas en su conjunto, tiene que ver con el que tienes que tener una base fundamental del pensamiento. Eso ya lo había dicho, pero lo dejo claro otra vez, lo trato de exponer claramente. O te casas con una diferente teoría, no puedes sostener todas las teorías en tu mente. O no puedes sostener todas las teorías en tu investigación, mejor dicho.
No se puede. Y no es correcto, porque metodológicamente hablando, no puedes recurrir, digamos, a la crítica para un concepto de tal capítulo, y al clasicismo para otro concepto, y al positivismo para tal concepto. Y de pronto estoy hablando hasta de la receta de cocina del pastel de vainilla, ¿no? Porque un sinodal, porque el sínodo no te va a tolerar esa investigación. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que mi discurso parece filosófico, dogmático, sí, y qué chido, porque así es como se debe de hablar en posgrado. Pero todo va encaminado a nuestra materia, todo va encaminado a la asignatura, es decir, métodos. ¿De qué se trata la vida? De métodos. Así se trata. La vida siempre es lo mismo. La vida es hacer una hipótesis, seleccionar tu previa a la observación, como dijimos, seleccionar el método, llevar a la experimentación o comprobación en términos generales, palabras más, palabras menos, este, para llegar a un momento de comprobación o no, y llegar a conclusiones. Eso se hace en todos lados, en todo, en todo, hasta para seleccionar un elote. ¿Me como el que es tiernito o me como el que está en el carbón? ¿Cuál será? Y vas haciendo selecciones del objeto de estudio, que en este caso tiene que ver con los granos del elote que te vas a tragar. Y tú dirás, ¿me tomo un whisky o me tomo una chela? Ajá. A ver, vamos a considerar todas las variables a considerar. La cerveza es diurética y tiene poco alcohol. Bueno, el whisky tiene mucho alcohol, también es diurético por su destilado en las maderas que lo hacen, pero tiene mucho alcohol. Entonces escojo este objeto de estudio, pero hay varias marcas, hay varias densidades. ¿Qué estoy haciendo? Considerar variables. Pero ¿cómo lo puedo hacer si no tengo una base espiritual determinada? Que es a lo que estamos nosotros tratando, porque cuando yo vi el temario, como les vuelvo a repetir, le comenté a la abogada, digo, híjole, para 6 conversaciones, pues esto es mucho, es demasiado. O sea, el temario exige llegar a grados epistemológicos, ¿no? Que es vamos a pensar esto, jóvenes estudiantes, maestrandos y maestrandas, no sé si se diga así, pero maestrandos, punto. Este, Pensemos que la ciencia está aquí, cámara, y que la rodea el mundo empírico y pragmático y que la rodea su base dogmática y teorética. Y esto es la ciencia, es, digamos que es la explanada de Bellas Artes vista desde el último piso de la latinoamericana. Allá arriba, en la torre latinoamericana, hasta allá, hasta arriba, hasta prácticamente el final de su constitución arquitectónica, se encuentra la epistemología. Imagínate, imagínate cuántos pisos hay que recorrer para poder llegar a la cima de la latinoamericana y desde allá arriba ver la base de Bellas Artes que para esta metáfora constituye la ciencia. Desde arriba, con la perspectiva epistemológica, das cuenta quién crea, cuándo crea, para qué, así que hacia quién va dirigida la ciencia. Cuando se decide que este conocimiento ya no es válido, cuando se decide admitir nuevos conocimientos, cuando se decide remasterizar determinado conocimiento. Por eso, mínimamente en ciencias sociales, se llega a aceptar dentro de las materias de metodología científica de la investigación o investigaciones jurídicas, se llega a aceptar, y muy bien, que no obstante ya se haya hecho una investigación de determinado campo de estudio dentro de las ciencias sociales, no obstante que ya se haya dicho lo que parece que era todo lo que se tenía que decir, sucede que los objetos de estudio dentro de las ciencias sociales son cambiantes. Híjole, yo ya no veo sin lentes.
Ujú. En tal virtud, derivado de que determinado objeto de estudio sí ya fue abordado, sí, ya, pero han mutado los factores exógenos y endógenos que lo constituyen originalmente en su primera aproximación por aquel observador científico, ahora ha cambiado. Entonces se puede remasterizar el concepto, ampliar el conocimiento, porque sobre todo ya a estas alturas del partido, maestrandos, eh, maestría, doctorado, especialidad, tiene que proponer algo. Ese es un problema. Híjole, ahorita voy por un Alcacercer. Tiene que, tu investigación tiene que proponer algo. No nada más puede ser como una tesis de licenciatura que en muchos casos, acuérdense, como, bueno, no sé, yo por lo menos en la Facultad de Derecho, en mis tiempos, muchos niños, ¿qué vas a hacer como tesis? Cuando ya vayamos acabando y cuando ya terminemos, ¿no? Un estudio dogmático, que es como de desglosar el árbol de la clasificación jurídica preliminar o definitiva de un tipo penal, ¿no? O sea, voy a hablar de que es un delito de conducta, es de acción, es de omisión simple, es de comisión por omisión, tiene calidad de garante, no tiene calidad de garante, cuál es la calidad de garante que le rodea, ¿no? La ley, el contrato, el actual precedente por culpa, existe una ausencia de conducta sí o no, ¿por qué? Porque existen inconsciencias profundas, como por ejemplo el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo, hay una vis mayor, una vis compulsiva, o hay movimientos reflejos, o hay un caso fortuito. Hago un estudio dogmático de los elementos que componen, en el caso de la juridicidad mancuerneada con la estructura del delito, aceptada por la teoría, en este caso, tricotómica del delito, porque ya la teoría de la tetracomponentes, pues ya la conducta está absorbida por la tipicidad en la mayor parte de las consideraciones de nuestro derecho mexicano, ¿no? Yo lo cual digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de quitarla en forma aislada e incluirla en la tipicidad? Yo soy de una postura. Fíjate, otro ejemplo, ¿no? Yo soy muy belseniano en materia de teoría del delito. O sea, yo soy muy finalista. Ya sé que independientemente de ser la acción final el gran avance por parte de Hans Belzel y que provocó que se separaran adecuadamente la tipicidad de la esfera de la culpabilidad, ¿no? O que el dolo, por ejemplo, otra de las aportaciones, o los elementos subjetivos genéricos, pero básicamente el dolo, porque en su momento no se hablaba de culpa, ni menos de elementos subjetivos específicos. O sea, entonces se desprende de la culpabilidad y se manda a tipicidad con las aportaciones de Belzel en la acción final. Ese libro lo tengo por ahí. Recuerdo que lo compré a un tocayo mío que vendía afuera del Tribunal Superior de Justicia de Niños Héroes. Algunos de ustedes tal vez son muy jóvenes, pero los que son más o menos de mi camadita, acuérdense que alrededor de todo Niños Héroes, de la torre de arrendamiento inmobiliario y afuera de la escuelita, que es donde actualmente se encuentra la Defensoría Pública de Oficio para los asuntos de bajo impacto que se tramitan ahí en la vista, ahí eran los juzgados familiares antes, y le decíamos la escuelita, así como el anexo de la Facultad de Derecho, el que está al ladito, casi en una especie de meseta hundida de nuestro edificio principal de la Facultad de Derecho, la escuelita, ¿no? Entonces estaba rodeado todo el exterior, no solamente de tacos de bichote, de tacos de carnitas, no, a mí me encantó mi juventud en el tribunal. Era ir de fiesta, ¿no? Era como de tianguis, ¿no? ¿Entiendes la cosa? Y vendían libros y códigos. Y luego los quitaron. Y no sé por qué. ¿Dónde vamos a comprar libros? Pues afuera del tribunal.
Ah, ya entendí cómo todo es liberal burgués de derecho. Pues claro, iban a poner porrúa adentro, ¿cómo no iban a permitir que los vendedores ambulantes le hicieran la competencia porrúa? Claro, ¿ya ves? Bueno, Raúl me consiguió el libro de Hans Belzel, que por cierto es pirata, pero sí es en pasta dura porque ya no se edita, por lo menos en ciertas demarcaciones territoriales. Si alguien lo llega a conseguir original, no importa que cueste 5,000 pesos un libro. Es una joya, ¿no? Este, en tal virtud, yo no comparto mucho el funcionalismo alemán, pero porque mis bases espirituales, teleológicas al respecto de la consideración del delito, tienen que ver con el finalismo. O a lo mejor yo estaba muy influenciado por mi maestro Carlos Daza Gómez, que él trae mucho, salió en revistas hablando del finalismo. Y hoy por hoy, uno de mis profesores fue Moisés Moreno, que es de los primeros abogados mexicanos que se va a estudiar a Alemania y que dice la biografía que me lo regresan porque pues, no hablaba bien el alemán. Entonces se pone a estudiar alemán y tuvo la gran fortuna de estudiar precisamente con Belzer, con Hans Belzer. Entonces cuando Moisés nos da clases, el doctor Moisés Moreno, pues obvio, estás oyendo la reproducción de Belzer. Es como cuando escuchas a Humberto Ayala hablar de funcionalismo alemán, pues estás oyendo a Jacobo, porque él fue alumno de Jacobs, igual que lo es Eloísa Quintero. Y otros maestros que tuve, que como la maestra, la doctora Eloísa, ella también tomó directamente clases con ellos, o con Roxin, que es, pues, no es funcionalismo moderado, pero sí es una política criminal muy mancuerneada con el funcionalismo alemán. Entonces, ¿qué estoy diciendo, pues? Tal vez dices, este güey no le entiendo nada, brother. ¿Tú le entiendes, manita? ¿Tú le entiendes qué está diciendo ese loco que pusieron aquí en la cátedra de metodología jurídica? Estoy diciendo que tienes que tener una base del pensamiento para poder hacer una investigación. A tu investigación no le puedes aventar chile, mole y pozole. Hay un error gravísimo del investigador, del observador del mundo del conocimiento que pretende llevar a cabo eso, ¿no? Una investigación. Es un, y es un broncón, pues tener un espíritu, ¿no? O sea, es decir, cámara, pues sí sé que tengo que tener una teoría, una base fundamental de mi pensamiento, pero es que, ¿por dónde empiezo? I'm so sorry. Ya a estas alturas del partido ya están en séptimo y ya debieron haberse casado con un tema en particular. A lo mejor es constitucional, jurídico, seguridad jurídica, ¿no? A lo mejor yo quiero hablar de tratados internacionales relacionados con un tema particular de, pues, de nuestra materia, ¿no? A lo mejor yo, como dije hace rato, me quiero meter a analizar los delitos, que sería mucho trabajo, pero bueno, es un ejemplo del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. A lo mejor quiero analizar específicamente cómo desarrolla su trabajo Washington cuando es la antesala de la Corte de Costa Rica. No sé, pero yo ya debo de haber seleccionado una fórmula del pensamiento para poder seleccionar mi objeto, porque si no va a ser tan abstracta la visión y el oído, que no veamos bien, como si tuviéramos muchas membranas en los ojos y como si tuviéramos muchos tapones en los oídos. No, fíjate, estábamos una vez en la sala de seminarios, ahí en Inacipe, y ¿de qué estábamos hablando? Ay, no me acuerdo. Creo que de sofismas. ¿Sí? Estábamos hablando, sí, eran sofismas. Que para acabar pronto todo es un sofisma, es lo que yo le dije a Alejandro Návalo. Entonces, a como yo argumente es un error, entonces, ¿cómo debo de argumentar? ¿Con base en la opinión simple, sencillamente basada en el sentido común? Ah, porque dicen que parte también un sofisma es mucho como lo que yo hago, citar autores, 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 autores. Entonces, ¿qué hago? A ver, dime, ¿qué hago? Todo está mal, ¿no? Todo está mal. Todo está mal en la argumentación jurídica. Pues no sé, Raúl. Ay, pues entonces más viniste a confundir, Alejandro. Y él venía recientemente
de haber estudiado, creo que con Manuel Atienza. Venía recién llegadito de haber estudiado con Manuel Atienza. O sea que esas clases eran de nivel, chulada. Chulada. Tú dices, huevo. Me atravesé toda la ciudad para llegar a la delegación Tlalpan desde el Reclusorio Norte, con tráfico, sin comer, lloviendo, como sea. Pero llegué a una clase que vale la pena. Como una vez que tenía audiencia en el Reclusorio Oriente, era un homicidio calificado diversos 3 en grado de tentativa de un sicario de la Unión. Ujú. Y yo me urgía porque se acabara la audiencia. Y apenas salí, creo que eran las 5:20 cuando salí del Oriente, ¿y qué crees? Empezó a llover, que me dio una santa bañada de mi tamaño, y yo corre y corre por pues de las salas orales, ¿no? Sí sabes dónde están ubicadas. Hasta la entrada del estacionamiento del reclusorio, que lo pusieron por allá. O sea, no pueden hacer una entrada aquí. Y corriendo al INACIPE hasta arriesgando mi vida y la de los otros, o sea, haciendo una apuesta en peligro, porque nos iba a dar clases ese día García Ramírez, Sergio García Ramírez, un ex juez de la Corte Interamericana, un juez, en paz descanse, un juez ad hoc, que venía derechito de investigaciones jurídicas de la UNAM. Y pues yo tenía varios libros que me quería que me firmara, y aparte, X, ¿no? Ir a escuchar su conferencia. En tal virtud, eh, ahí un amigo de nosotros, de los que estaba compareciendo en la sala de seminarios, aquella vez escuchando a Alejandro Nava, opinaba, ¿no? Opinaba, pues, participa la banda, ¿no? Entonces cuando termina la conferencia le digo yo, oye, güey, ¿no eres tú Manuel Atienza? O sea, ¿no? Suenas a McCormick, o sea, suenas a argumentación jurídica, pero más que nada a Atienza. Y me dijo, sí. ¿Por qué? ¿Se escucha? Le digo, sí, se escucha tu perfil. Y me dijo, ¿tú eres crítico o tratamos de ser críticos? Yo sí, así me escucho. ¿De veras? Gracias. Tanto esfuerzo en mi vida. Por lo menos alguien lo escuchó. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque te das tinta del perfil del sujeto observador. Y eso es lo que ustedes deben de hacer. Ahí está su gran chamba. Por lo tanto, acabando su maestría, y si esta es la primera, métanse a otra, y métanse a otra, y métanse a otra, y métanse. ¿O qué? ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿Ver la Rosa de Guadalupe? ¿Andar de manita sudada con tu pollo o tu pollita ahí en el Cinemex? Esto es el regalo más maravilloso que nos ha dado la vida, el conocimiento. Y toda vez que, visto lo avanzado de la hora, una vez más se ha cumplimentado con la expectativa de la conversación agendada para este día y hora, se deja debidamente notificadas a los comparecientes para que comparezcan en tiempo y lugar el siguiente próximo martes a la misma hora y en el mismo canal para seguir escuchando este divertido aprendizaje. ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Réplicas? Ay. Todo muy claro, muchas gracias. No te creo, pero bueno. Ay, todo muy claro. Dice la licenciada, todo muy claro. Sí, cómo no. Pero bueno, por lo menos que esté claro que tienen mucho trabajo por delante. Eso sí debe Sí, de estar claro. sí, ya me dio miedo iniciar con la tesis, la verdad. ¿Ya te dio miedo? ¿O qué dijiste? Sí, ya me dio miedo iniciar con la tesis. Pues te digo y te repito, métete a un diplomado, a dos al mismo tiempo. Tómense un taller de investigación científica. Métanse a varias conferencias, o sea, aunque se gasten su dinero en la escuela. O sea, yo conozco banda afuera de las salas orales y también en mi generación, ¿no? Que me vayan y me dicen al reclusorio norte una vez, estábamos esperando audiencia, cuando antes te voceaban. Acá, los abogados de Parangano de tal, los abogados de Parangano de ya va a empezar la preparatoria, allá en el sistema clásico mixto.
somos nosotros, venimos nombrados desde la averiguación previa. Viene con detenido, sí. Y había un muchacho ahí que escuchó que estábamos platicando de estos temas, Oscar y yo. Ese tema era de narcóticos. Habían puesto a disposición en Azcapotzalco, ahí en Jardín, a dos titulares del punto de Pantitlán en la calle 5, creo. O sea, y que eran clientes de Adriana. Y a mí me tocó defender al mero mero. Y a Oscar le tocó comparecer con el cacharpo por posesión con fines de suministro, ya se imaginarán. 60 grapas de piedra en una bolsa, 60 grapas de polvo en otra bolsa, cada uno. Ni modo que digas que es para consumo personal, ¿va? Tendría que meterme unas 4 o 6 grapas diarias para decir que es mi consumo, porque eran 120 grapas por piocha. ¿Sí me entiendes? Pero total, estábamos platicando de temas científicos afuera y uno de los amigos que venía con Oscar dice, yo también tengo maestría. Así es de que tú y yo somos iguales. Le digo, pues no, lo creo. Porque lo que tú fuiste una vez a la maestría a la semana, a nosotros íbamos de lunes a sábado durante posgrado. Yo estuve en posgrado 15 años ininterrumpidos, sin dejar de tomar en cuenta otros cuantos años, ni me acuerdo, en 24 diplomados. Así fue como yo hice 24 diplomados. Llegué a tener hasta 3 diplomados al mismo tiempo. De aquellos que duraban 8 meses o un año, ¿eh? No nada más 4 meses o 3. Esos ya no son diplomados. Esos son tallercitos. Y 12 posgrados en tantísimos años. Y pretendo volver, ¿qué crees? Mi hermana me decía, yo veo que morirás en un escritorio como Freud. Mucho trabajo por delante, duérmanse con un libro, párense con otro libro. Si van en el metro, vayan leyendo. Si van en el carro, pongan un documental en audio. No escuches la Z. Nos vemos entonces, hermanos. Que tengan mucha suerte. El martes siguiente próximo nos vemos. Hasta la vista. Hasta Gracias. luego, profe, muy amable. Tenga feliz noche.